antes de iniciar su trayectoria de 10 días hacia el lado oculto de la Luna. Así es, Juan Carlos, el despegue fue a las 17:35 desde la base espacial Kennedy. Los ojos del mundo en esta nueva misión espacial. Pero antes del desarrollo de esta información, estamos atentos porque daremos paso a una cadena nacional. Ecuavisa da paso a la cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Y yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh, Pepita! Hasta los alineados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación. Estamos listos para despegar. Activando propulsores. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan. No lo pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. Hackers del espectáculo. ¡Ah! Hackers, aterriza en tu casa todos los días a las 2 de la tarde. En el Ecuaverso me gustaría tener superpoderes. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Lluvias intensas continuarán golpeando el litoral ecuatoriano. Si está sucediendo, nosotros ya lo estamos contando. Grupos criminales bloquearon y quemaron buses, tráileres, tras conocer de la muerte de Artemis, el regreso a la Luna. Sí, esta tarde se marcó un hito en la nueva era de viajes espaciales. La NASA lanzó con éxito la misión Artemis 2. Es la primera expedición tripulada para orbitar la Luna en más de 50 años y preparar el retorno del hombre a la Luna en una siguiente fase. La cuenta regresiva se vivió con emoción en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en la Florida. El reporte con Pedro Jiménez. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. Esta tarde, a las 17:35 hora de Ecuador, se iniciaba esta aventura espacial de la NASA. El cohete denominado Space Launch System, que impulsó a la cápsula y el módulo Orión, se elevó desde la plataforma 39B en el Centro Espacial Kennedy en Florida. 2 minutos después se separaban los propulsores principales y a los 8 minutos de vuelo, la sección con 4 tripulantes alcanzaba la órbita terrestre para una primera verificación de aspectos técnicos. De la misión Artemis 2 se ha dicho que es el nuevo gran viaje de la humanidad, pues han pasado más de 50 años desde la última llegada del hombre a la Luna, y la de hoy marca una era de exploración para el futuro retorno en la misión Artemis 3. Los astronautas Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están a cargo de este viaje.
Ellos llegaron a la plataforma de lanzamiento alrededor del mediodía y 3 horas antes del despegue ingresaron a la cápsula espacial. Eran los últimos momentos disponibles para alistarse y chequear todos los instrumentos, mientras desde la sala de control verificaban que los aspectos técnicos estuvieran a punto. El lanzamiento se retrasó solo por 10 minutos y se concretó dentro de la llamada ventana de oportunidad, el lapso de tiempo disponible para iniciar la operación con seguridad. La tripulación de la misión Artemis 2 ha comenzado así un viaje de 10 días a la órbita lunar y escribir un nuevo capítulo en la historia de viajes espaciales. Noviembre. Elecciones en combo. Ecuador tendrá un nuevo referéndum tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Ahora está en manos del presidente de la República remitir un decreto para que se pueda ejecutar el proceso. Patricio Díaz informa enseguida si la pregunta puede coincidir con la fecha de elecciones seccionales de noviembre próximo. La Corte Constitucional dio su aval para que los ecuatorianos respondan en referéndum si están de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público. De modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta. Los plazos previstos en la Constitución para que se realice ese referéndum no coinciden con las elecciones seccionales de noviembre. Según la Carta Magna, el Consejo Nacional Electoral convocará en el plazo de 15 días a referéndum, consulta popular o revocatoria de mandato, que deberá efectuarse en los siguientes 60 días, es decir, 75 días como máximo. Pero para que el CNE convoque, requiere un decreto ejecutivo del presidente Daniel Noboa. Si el mandatario quiere que coincida con las elecciones de noviembre, el decreto debería firmarse recién el 15 de septiembre. Pero hay otra opción. En cuanto el Consejo Nacional Electoral sea notificado del decreto presidencial, puede solicitar a la Corte Constitucional modular los plazos para unificar los dos procesos. Esto ocurrió en 2023, cuando con el aval de la Corte se unió la consulta sobre el Yasuní con las elecciones seccionales. Y en 2025, cuando se unificó un referéndum con preguntas de consulta popular que llegaron en diferentes momentos. Justificarle a la Corte que el proceso se dé, en este caso el 29 de noviembre, para evitar un doble gasto. Los únicos costos adicionales que tendría que añadir son la impresión de papeletas, de la pregunta y de las actas del escrutinio. Todo lo demás estaría dentro de los 102 millones de dólares hasta ahora presupuestados. En tanto, la decisión de adelantar las elecciones seccionales al 29 de noviembre ha abierto dos frentes legales simultáneos. El primero se debatirá en la Corte Constitucional, mientras que el otro en el Tribunal Contencioso Electoral. Con estas medidas, ¿puede mantenerse el calendario de sufragios o sus fechas están en riesgo? Veamos. El reloj electoral está en marcha con dos frentes abiertos que podrían redefinir el camino. La decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar las elecciones seccionales no solo afronta un recurso subjetivo en el Tribunal Contencioso Electoral, presentado por Revolución Ciudadana, también una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el analista económico Andrés Albuja, que podría tener un mayor alcance en la Corte Constitucional. El abogado constitucionalista Javier Palacios explica que independientemente de estar en un periodo electoral, las atribuciones del máximo órgano de control constitucional no se limitan y puede otorgar medidas para frenar el proceso. El CNE no tiene un cheque en blanco en el periodo electoral para inobservar la Constitución y que no le pase nada. La decisión puede y debe ser objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional. Una acción que vuelve a tensar las relaciones con la Corte Constitucional, pues cualquier decisión podría escalar políticamente e interpretarse como una forma de interferir en un proceso electoral. Si la Corte llegara a conceder medidas cautelares, esto es suspender la resolución que ha publicado el Consejo Nacional Electoral, quedaría en transición hasta que la Corte se pronuncie. La Corte lo único que podría analizar es si tiene o no tiene la competencia el Consejo Nacional Electoral para modificar el calendario electoral una vez que este ya fue publicado.
El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, recuerda el caso de los diputados de Los Manteles, cuando los vocales de este órgano electoral destituyeron a 59 diputados. Yo le aseguro que si dictan esta resolución, a la hora estarán mandando policías y militares para desalojar la Corte. Ambos coinciden en que el recurso en el TCE no tendría mayor trascendencia, pues para el anuncio de adelantar las elecciones, ese organismo y el CNE tuvieron que llegar a un acuerdo, por lo que se entendería que el TCE no daría un paso atrás respecto a la fecha del sufragio. La Contraloría niega haber filtrado los informes reservados sobre 2 jueces de la Corte Constitucional y dice que al entregarlos a la Fiscalía también le trasladó la obligación de la reserva, mientras la Corte advierte con preocupación sobre las sostenidas presiones que enfrenta desde el año pasado. Jacqueline Rodas con el informe. En manos del fiscal general encargado Carlos Alarcón, quien concursa para quedarse en el puesto, está la suerte de 2 magistrados de la Corte Constitucional, Ali Lozada y José Luis Terán. La Contraloría envió informes con supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, según reportó Diario El Universo, medio que cambió de dueños en febrero pasado. El juez Lozada citó la publicación y pidió que se exija al Contralor que explique cómo es que filtra un informe que no le fue notificado. Esto en cualquier país decente es demasiado grave e interpela a la máxima autoridad de la institución. Lozada además escribió que lo señalan por montos ridículos y razones ridículas y que la propia nota deja claro que ha justificado todo. El juez Terán tampoco ha recibido su informe. Enseguida contestó la Contraloría mediante un comunicado. Este organismo de control aclara que dicha información no ha sido entregada a este medio de comunicación y desconoce la fuente de la misma. Cuando la Contraloría remite informes a la Fiscalía, se traslada también la obligación de mantener en reserva esta documentación. Televistazo consultó a la Fiscalía si filtró el informe reservado, pero aún no responde. Los jueces Lozada y Terán no son los únicos que enfrentan exámenes de Contraloría. Ecuavisa conoció que la próxima semana convocaron a la jueza Claudia Salgado para la lectura del informe sobre su patrimonio. Le sigue el presidente de la Corte, Joel Escudero, y la jueza Carla Andrade. Hasta el momento serían al menos 6 de los 9 magistrados. La Corte Constitucional se pronunció. Este organismo advierte con preocupación un entorno de presiones institucionales sostenidas desde el año 2025 que podría afectar la autonomía judicial. Exige que las actuaciones de control se conduzcan con el más alto rigor técnico y respeto a las competencias constitucionales. Todo ocurre cuando la Corte Constitucional debe resolver la acción presentada por el adelanto de las elecciones, el nombramiento del fiscal Alarcón y otras causas de interés del Ejecutivo como el dictamen final del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. El radar digital. El Servicio de Rentas Internas publicó un listado oficial, mucha atención amigos, con nuevos alimentos que ahora estarán grabados con el 15% de IVA, según lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno, la del Ecuador. Por ello, en Internet la búsqueda se relaciona a los siguientes términos. Por ejemplo, IVA, alimentos Ecuador, alimentos con IVA Ecuador. ¿Qué alimentos pagan IVA en Ecuador? Lista de alimentos con IVA SRI, además de IVA 15%, alimentos Ecuador, son las palabras importantes que ustedes han utilizado en el buscador de Google sobre este tema que ya es de interés nacional. Por eso en el radar digital hemos detectado 2 preguntas principales sobre este tema. ¿Qué alimentos en Ecuador ahora pagan IVA? Además, ¿desde cuándo se aplica este cambio? Mucha atención con los que les voy a informar. Esta circular del Servicio de Rentas Internas ya está vigente y señala que al menos 60 productos alimenticios deben pagar el 15% de IVA. Pero ojo con esto, aplica solo a productos elaborados o industrializados, es decir, que para el tema tributario, para poderle grabar el IVA, tienen un valor agregado. El documento, este que ven en pantalla, de hecho se hizo viral en las últimas horas, 5 o 6 días después de su publicación. Ahora, ¿cuáles son estos productos con el IVA del 15%? Reitero, con un nivel de industrialización mayor: pulpas y jugos de frutas procesadas, también infusiones de té,
carnes de origen animal, la proteína, pero que hayan sido sometidas a procesos de cocción o precocción o también marinadas. Leches importadas y también de producción nacional, en este caso se les grava el 15% a las leches deslactosadas, descremadas, semidescremadas y también las leches saborizadas. Incluso ese 15% también se lo incluye para productos como fideos combinados con otros ingredientes o que han sido ya previamente preparados, edulcorantes, además enlatados e importados de atún. Incluso en esa lista también están los encebollados, ensaladas y también las hamburguesas de atún, es lo que dice el documento. En el caso de la panadería, se les grava el 15% a las preparaciones especiales. Se llama panadería especial. Pasteles, galletas, muffins, pan de yuca y también el panetón. Pero ¿cuáles son los productos de la canasta básica familiar que se mantienen con el 0% de IVA? Reitero, ya mencioné los productos con el 15%, ahora voy a hablar de los productos que quedan con el 0% de IVA. No se les grava ese tributo. Arroz, aceite, el pan popular, huevos, frutas y verduras, lo que encontramos fácilmente en los mercados populares. Además, no se les grava IVA a los medicamentos, también a los productos de higiene femenina, y en esta lista se incluye, por supuesto, del 0% de IVA, los insumos médicos. En el caso de la educación, los libros y útiles escolares, matrículas y pensiones en todo tipo de institución educativa del Ecuador no tienen el IVA del 15%, sino que se mantienen con el 0%. Esta circular del Servicio de Rentas Internas sobre esta aplicación del 15% a varios productos alimenticios ha generado ya reacciones en las últimas horas en varios sectores. El documento aclara cuáles son los productos que mantienen esa tarifa del 0% y los que deben pagar el 15%. Vamos a fortalecer, de hecho, con el reportaje de Carla Delgado, esta información. Veamos. Mediante una circular, el Servicio de Rentas Internas de SRI recordó que existe un grupo de alrededor de 60 productos alimenticios que deben pagar el 15% de impuesto al valor agregado. El documento se viralizó 5 días después de haber sido emitido, generando diversas reacciones en varios sectores. La entidad reiteró que la tarifa cero de IVA aplica únicamente a los bienes o alimentos en estado natural o aquellos que no han sido transformados. Con esta aclaración, el IVA se cobrará, por ejemplo, a productos como pulpas y jugos de frutas procesadas, infusiones de té, así como carnes de origen animal sometidas a procesos de cocción o precocción. También lácteos, como leches importadas y de producción nacional en presentaciones deslactosadas, descremadas, semidescremadas o saborizadas. A esto se suman productos elaborados como fideos empacados, edulcorantes, enlatados importados de atún, encebollados, ensaladas, hamburguesas de atún, pan de molde. La medida ya genera reacciones. Desde el sector agrícola advierten que la circular habría tomado por sorpresa y cuestionan que se trate de una interpretación de la ley, lo que según señalan podría generar inseguridad jurídica. Al ser tributaria se requiere una legislación, una modificación de la Asamblea Nacional por iniciativa del presidente de la República. Los representantes de pacientes con diabetes alertan que el impuesto también alcanzaría a productos como edulcorantes utilizados por poblaciones sensibles. Y a eso acrecentar costos adicionales es aún peor porque estamos perjudicando ya su economía que está bastante desgastada. La Cámara de Industrias de Guayaquil expresó su preocupación, especialmente por el tratamiento a productos de sectores como lácteos y panificación, y pidió al SRI reconsiderar la medida. En la circular, el SRI además señala que en caso de errores en la aplicación del IVA, los contribuyentes deberán presentar declaraciones sustitutivas y asumir el pago de valores pendientes, incluidos intereses y multas. Asimismo, esta disposición será considerada por el Servicio Nacional de Aduanas en los procesos de importación de bienes. Y ya pueden ingresar a nuestra página web amigosecuavisa.com, donde van a encontrar la información precisamente sobre este tema y a seguir profundizando, por supuesto, en la lista de estos productos a los que se les grava el IVA del 15%, productos procesados, productos que han pasado por mecanismos de industrialización. Ahí tienen el código QR, pueden abrir la pantalla de su teléfono celular para escanear el código que lo tienen justamente
para llevarlos directamente a nuestra web y conocer más detalles sobre esta actualización de los productos con IVA del 15% por parte del Servicio de Rentas Internas, que ha generado una gran conversación en el ecosistema digital y por supuesto en las plataformas y redes sociales, Andrea. Pero seguimos hablando de este tema y que se relaciona incluso con el Fondo Monetario Internacional. Así es, Juan Carlos, porque hay decisiones que se toman juntas, pero se anuncian por separado. El gobierno que le demostró al FMI que estaba eliminando distorsiones fiscales al retirar la exención del IVA a productos alimenticios, firmó decretos para crear y extender compensaciones. Revisemos cómo se está administrando el ajuste en un año que de repente se volvió electoral. 4 días antes de que el Fondo Monetario Internacional diera luz verde a un desembolso de $394 millones, el Servicio de Rentas Internas tomó una decisión que pasó desapercibida. Unos 60 alimentos procesados que pagaban IVA cero pasaron a tributar el 15%. Sin debate, sin consultas, sin mucho ruido. Apenas con una circular administrativa. El tipo de movimiento que se hace cuando se sabe que alguien está mirando los números. Es que el Fondo Monetario Internacional lleva tiempo diciéndole a Ecuador que sus exenciones tributarias son distorsiones fiscales y el gobierno ha ido corrigiéndolas en esta ocasión mientras se desarrollaba la revisión del acuerdo. Pero lo más interesante no es lo que ocurrió antes de la aprobación, es lo que pasó horas más tarde. Con el visto bueno del FMI todavía tibio, el gobierno firmó 2 decretos, uno que amplía a los beneficiarios de un programa de microcréditos y otro que extiende el subsidio a los transportistas como compensación por el alza del diésel. Este último es un subsidio que tiene como intención evitar el incremento de los pasajes, una medida que el gobierno pospone, no porque no sepa que el problema existe, sino porque afrontarlo tiene un costo político que con elecciones en 8 meses nadie quiere firmar. Entonces, por un lado, se eliminan distorsiones, pero por otro se crean nuevas o se prolongan las existentes hacia sectores donde el gobierno ha reconocido su debilidad electoral, como la parte rural de la costa, o que podrían generarle un conflicto social. Así, mientras el FMI habla de sincerar la economía, el gobierno sincera lo que puede: la leche deslactosada, los edulcorantes, los fideos instantáneos. Lo demás, las tarifas de los buses, el costo real del transporte, sigue pendiente, bien doblado en un cajón que nadie quiere abrir. En los últimos minutos, varios de nuestros televidentes en la Florida, desde donde despegó la nave Orión de la misión Artemis 2, nos han enviado videos que grabaron con sus teléfonos celulares desde distintos puntos. Esta imagen del despegue nos comparte Giorgio Buccelli desde su casa en la ciudad de Kissimmee, muy cerca de Orlando y de los parques temáticos. ¡Qué calorón! No te me derritas. Si te tomas un Suerox, activas la hidratación con 8 iones. Sodio, potasio, ayudan a aprovechar mejor el agua. Citrato, calcio, magnesio, optimizan la hidratación. Cloruro, zinc, lactato, potencian la recuperación. Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh! ¡Pepita! Hasta los aniñados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa,
mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación. ¿Estamos listos para despegar? Activando propulsores. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan. No pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. Hackers del espectáculo. ¡Ah! Hackers, aterriza en tu casa todos los días a las 2 de la tarde. En el Ecuaverso me gustaría tener superpoderes. Porque en el Ecuaverso Ruta ilegal. ¿Cómo se blanquea el oro? La última fase de la ruta del oro ilegal empieza cuando el preciado metal deja de parecer clandestino y entra directamente al mercado con papeles en regla. Es ahí donde el crimen ya no solo contamina ríos, sino también la economía del Ecuador. Merlin Ochoa con el último informe sobre esta cadena ilegal de cómo se blanquea el oro. En Camilo Ponce Enríquez todos saben pero pocos hablan. Este minero dice que en la mayoría de casos el oro ilegal sale legal de las plantas de procesamiento. En papeles es limpio, en la realidad no siempre, pero aclara que no todas las empresas blanquean. Las plantas de beneficio tienen declarado un cupo mensual que ellos procesan, pero legalmente deberían cumplir ese cupo y las autoridades deberían ellas controlar ese cupo, lo cual no se realiza. Ahí comienza la última fase del blanqueo. El oro ya legalizado se mueve por 3 vías. Una de ellas regresa a Perú por pasos clandestinos en una frontera de 1.529 kilómetros. Incluso se llevan en bolsos cuando son en pequeñas cantidades. Ellos cuando son grandes ya van, al menos de los grupos delincuenciales, estos llevan ya con seguridad, armamento, llevan encaletados en doble fondos de los camiones. Hoy en día el oro es más rentable que la droga. Los mineros consultados coinciden que el oro ilegal también sale por avionetas o por puertos encaletado como carga. La presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador dice que hasta el destino legal puede ser usado por el contrabando. Los principales destinos del oro legal del Ecuador son Finlandia, son China, algo se exporta a Estados Unidos. Salen el concentrado de oro, que es básicamente una arena fina, y también la barra doré, que es una especie como de prelingote de oro. Indica que el precio del oro pasó de $2.900 a $5.000 por onza, lo que dispara el incentivo criminal y alimenta la narcominería. O ese oro ilegal está permeando hacia pequeños productores, tal vez plantas de beneficio que logran blanquear esos minerales sin trazabilidad. Por supuesto, no se puede generalizar a todas las plantas de beneficio ni a todos los pequeños mineros, sin duda alguna que no. Las cifras son contundentes. Al menos el 67% del oro en Ecuador podría ser ilegal, un negocio que supera los $1.000 millones al año, mientras las exportaciones mineras se disparan de 1.051 millones en el 2021 a 4.100 millones en el 2025, según el Banco Central del Ecuador. La minería ilegal se enmarca en un esquema de crimen organizado.
Hoy la minería ilegal en realidad está manejada por los grandes carteles de la droga, que ahora ya no solo trafican droga, ahora trafican un montón de productos ilegales, entre esos un oro extraído de una manera ilegal. Existe minería ilegal en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Morona, Santiago, Azuay, El Oro y Zamora, Chinchipe, bajo control de los lobos, los choneros, tiguerones y comandos de la frontera. Es de reconocer que el Estado ecuatoriano, que el gobierno nacional está depurando esos organismos de control que estaban infestados, porque no se podría hacer minería ilegal, sería imposible hacer minería ilegal si no hubiera corrupción. Y el riesgo es mayor cuando el crimen entra al sistema. No solo contamina ríos, contamina la economía del país. Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Y yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh! ¡Pepita! Hasta los alineados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación. Estamos listos para despegar. Activando propulsor. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan. No lo pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. Hackers del espectáculo. Hackers, aterriza en tu casa todos los días a las 2 de la tarde. En el Ecuaverso me gustaría tener superpoderes. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Lluvias intensas continuarán golpeando el litoral ecuatoriano. Si está sucediendo, nosotros ya lo estamos contando. Grupos criminales bloquearon y quemaron buses, tráileres, tras conocer de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes. Porque aquí encuentras información que más te importa. Trabajan en la limpieza de lodo de 5 barrios del cantón Alausí, al sur de Chimborazo. Con inmediatez que necesitas, al instante y en todas nuestras pantallas. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tengo una idea millonaria, licenciado. Con nuestro podcast en Llaga Vivita podemos promocionar en Ecuavisa la telenovela El Cholito Forever. Claro. Y con ese paro lo metemos a usted en el noticiero, licenciado. Me gusta. O sea, y yo soy longevo, o sea que hay para largo, porque me gusta siempre la investigación, llegar hasta el meollo del asunto. Y de paso, ya que estamos en eso, dígame quién es la mamá de Pepita. Es que la gente anda preguntando. Es que y yo como lo quiero defender, quiero... Me está llamando don Alfonso. ¿Don Alfonso qué? Sí, me imagino para darme unos tips. Tips. Sí. Aló, Alfonso. Tips. ¿Cómo está? Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Aníbal nunca descansa. Abogado, no me dejes así, que me dijo que me iba a ayudar.
porque realmente lucha por la justicia. Fueron años de abuso. No voy a dejar que la entierren viva. Pero mientras salva el futuro de miles, ¿querías testigos? Pues ahora los tienes. su pasado lo alcanza. Usted me dijo que me iba a ayudar. No pude ayudarte. Un abogado en Nueva York. Mírala completamente gratis en Ecuavisa Play. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Estamos con tomas en vivo. Hay inconformidad en aquellos conductores. Todos los concesionarios del Ecuador estamos hoy parados. Porque eso que te importa está pasando ahora mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras me escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino que explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Estaremos atentos a los pormenores de lo que ocurre en este paso internacional. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. En el Ecuaverso me gustaría que hubiera Diegos para todos. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Dos machotes, un camino. El patracio o el divino, él es mi amigo, pero siempre me quiso. ¡Qué asco, Steven! En cambio él es divino, pero huele a prohibido. ¡Qué asco, Steven! ¿Cuál será mi destino? Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Para Gaspar, la vida no ha sido fácil. Si es la vida, váyase acostumbrando. Y ahora recibirá a 3 desconocidos en su casa. ¿Tú piensas que puedes vivir conmigo? A Leo, que aunque busque seguir... Que terminó un incendio de gran magnitud en el cantón Quinindé, en Esmeraldas. El fuego se desató sobre una tubería de Petroecuador y alcanzó un camión cargado con tanques de combustible. La emergencia se extendió durante 9 horas. Llamas de hasta 20 metros de alto se alzaron la noche de este martes sobre una tubería de Petroecuador que transporta combustible y cruza el cantón Quinindé, en Esmeraldas. El incendio se desató en el sector La William, en la parroquia La Unión. La alerta se activó alrededor de las 21 horas. Junto a la tubería afectada había un camión estacionado con tanques llenos de combustible. También terminó envuelto en el fuego. Aparentemente es una pinchadura con un vehículo, como ustedes pueden observar que está en el incendio. Es un vehículo que se ha calcinado aparentemente en estado sustrayéndose el combustible. La emergencia movilizó 28 bomberos de 3 cantones. Llegaron con 3 unidades contra incendios y 3 tanqueros para enfrentar las llamas. El fuego se propagó en medio de un cultivo de balsa, lo que dificultó las maniobras. Las labores se extendieron hasta el amanecer de este miércoles. Tras 9 horas de trabajo, lograron controlar la emergencia. Hasta el cierre de este informe, no se ha confirmado cómo se inició el fuego. Pese a la presencia de la policía y de las Fuerzas Armadas en el sitio, hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este robo de combustible que terminó en incendio. Semana Santa, descanso y tradiciones. Y sí, la Semana Santa se vive con intensidad en Cuenca. Anoche las calles del centro histórico se llenaron de fieles católicos que participaron en la procesión de los Pasos, una romería que se caracteriza por la presencia de grandes imágenes religiosas sacadas de los templos. Con su propia sombra. 12º paso. Jesús Nazareno. La procesión de los Pasos se consolida como la romería más grande de Cuenca en la Semana Santa. Anoche, al menos 3.000 personas salieron para expresar su devoción por tercer año consecutivo.
La organización estuvo a cargo de la curia y se sumaron 17 parroquias, de cuyos templos se sacaron 17 imágenes que representaban la pasión de Jesús en su camino al Calvario. La mayoría de las esculturas tienen más de 100 años. Esta, en Semana Santa, es una de las mayores manifestaciones de fe. ¡Tú te mereces esto, no! La procesión inició en la calle La República y recorrió 1,5 kilómetros hasta llegar a la puerta de la Catedral de la Inmaculada. A cada paso, las oraciones y la música religiosa interpretada por bandas de pueblo acompañaban a los feligreses. Pero también hubo espacio para el arte sacro con los 135 estudiantes del Colegio Benigno Malo que representaron el camino a la cruz. Una participación que nos conmueve mucho el tema. Son temáticas especiales para nosotros y lo hacemos con mucho corazón. Los participantes agregaron que este evento religioso refuerza su fe en Jesucristo. En mi interior es una entrega de lo que significa como persona muy creyente y un símbolo de mi fe. El viernes se realizarán representaciones del Vía Crucis en barrios y parroquias tradicionales de Cuenca como Miraflores o Turi. Y este viernes 3 de abril se llevará a cabo la tradicional procesión de Cristo del Consuelo en Guayaquil. Se espera que se congreguen más de 500.000 personas y ya se ha preparado un contingente para el resguardo, el tránsito y también la atención en materia de emergencia, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La procesión de Cristo del Consuelo es la expresión de fe católica más grande de Ecuador. Una multitud de al menos 500.000 personas se congrega en el suroeste de Guayaquil cada Viernes Santo. Y llevar a cabo este recorrido implica meses de preparación. Las reuniones empezaron en febrero y se ha definido un contingente de 300 agentes metropolitanos, 110 cámaras de seguridad, 110 agentes de tránsito, 200 bomberos y 600 policías. De todo este contingente, 50 policías se encargarán únicamente de armar un cordón de seguridad alrededor de la imagen del Cristo del Consuelo, que partirá desde el interior de la parroquia y empezará el recorrido de 27 cuadras. Que siempre viene a la marcha el arzobispo, ¿no? Ahora es cardenal. El recorrido toma aproximadamente 2 horas y se pasa por 14 estaciones. Por lo general, se hace bajo un intenso sol, de ahí que equipos para atención de emergencia también se instalarán en las calles. Con puestos de salud de 3 cuadras o 4 cuadras cada uno. Viene gente de ancianos y los niños. En la iglesia ya se bajó la imagen del Cristo del Consuelo y el jueves por la noche se empezará a decorar la carroza con rosas, mientras los comerciantes ya están ubicándose para mostrar imágenes, rosarios, velas y más. La procesión arrancará a las 7 de la mañana del viernes desde el santuario en Lizardo García y La. Avanzará hasta el puente de esa calle y seguirá el recorrido hasta el sector de Cisne 2, donde se esperan las palabras del cardenal Monseñor Luis Cabrera. Artemis, el regreso a la Luna. 4 astronautas viajan en la misión Artemis 2, una tripulación que marca un hito importante porque entre ellos está la primera mujer que orbitará la Luna y el primer astronauta no estadounidense en hacerlo. Más detalles con Luis Alfredo Zúñiga. Ha pasado más de medio siglo desde la última vez que el hombre orbitó la Luna. Hoy, 54 años después, una expedición ha vuelto. 3 hombres y una mujer se embarcaron en la misión Artemis 2. Una tripulación con vasta preparación académica y experiencia en el espacio. El comandante de esta expedición es el estadounidense Reid Wiseman, de 50 años. Tiene licenciaturas en ciencias, en ingeniería informática y obtuvo una maestría en ingeniería de sistemas. Fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2009. Sirvió en la Marina durante 27 años y estuvo como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional durante 165 días. Además, fue jefe de la Oficina de Astronautas entre 2020 y 2022.
Víctor Glover, de 49 años, es piloto en esta misión. Es nativo de California y tiene una licenciatura en Ingeniería General, además de 3 maestrías en Ingeniería de Pruebas de Vuelo, en Ingeniería de Sistemas y en Arte y Ciencia Operacional Militar. Fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2013 y es aviador naval. En 2018, Glover tuvo su primera misión espacial a bordo de la Crew Dragon de SpaceX. Además, fue ingeniero en la Estación Espacial Internacional y pasó 168 días en el espacio entre 2020 y 2021, haciendo 4 caminatas espaciales. Será el primer astronauta afroamericano en sobrevolar la Luna, mientras que Christina Koch será la primera mujer en orbitar este satélite. Ella es la especialista de la misión. Tiene 47 años, cuenta con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Física, además de una maestría en Ingeniería Eléctrica. Es astronauta de la NASA desde 2013. Su último puesto fue como ingeniera a bordo de la Estación Espacial Internacional, participando en las expediciones 59, 60 y 61. Koch estableció un récord por el vuelo individual más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días en el espacio. También fue jefa de asignación de tripulaciones en la oficina de astronautas. Y el segundo especialista de la misión es Jeremy Hansen, quien se convertirá en el primer astronauta no estadounidense en orbitar la Luna. Es oriundo de Canadá, tiene una licenciatura en Ciencias Espaciales y una maestría en Física. Él es astronauta desde 2009. Fue comunicador de cápsula en el Centro de Control de Misiones de la NASA y participó en misiones internacionales de capacitación en la Agencia Espacial Europea en 2013 y la misión submarina Nemo 19 de la NASA en 2014. Se convirtió en el primer canadiense en dirigir una clase de astronautas de la NASA. Los 4 tripulantes han recibido condecoraciones por su trayectoria, que ahora suma una nueva página, al ser los astronautas que vuelven a estar camino a la Luna, luego de más de medio siglo. Y en un video publicado por los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, mientras miran la transmisión del despegue de Artemis 2, los tripulantes realizaron un emotivo conteo regresivo desde órbita. Y les desearon suerte a sus compañeros que viajan en la nave Orión a la órbita lunar. Una nueva pausa y al volver les contaremos sobre 3 ataques armados que se registraron en menos de 48 horas. Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh! ¡Pepita! Hasta los alineados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación. ¿Estamos listos para despegar? Activando propulsores. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan. No pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. Hackers del espectáculo. Hackers,
Aterriza en tu casa todos los días a las 2 de la tarde. En el Ecuaverso me gustaría tener superpoderes. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Lluvias intensas continuarán golpeando el litoral ecuatoriano. Y está sucediendo, nosotros ya lo estamos contando. Grupos criminales bloquearon y quemaron buses, tráileres, tras conocer de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes. Porque aquí encuentras información que más te importa. Trabajan en la limpieza de lodo de 5 barrios del cantón Alausí, al sur de Chimborazo. Con inmediatez, ¿qué necesitas? Con más, en menos de 48 horas, 3 ataques armados se reportaron en una de las principales vías del país. Camiones quedaron baleados y conductores heridos. Esto ocurrió en la E25, un corredor estratégico para el transporte pesado de la costa. Intento de asalto. 3 ataques armados en menos de 48 horas encendieron las alertas en el transporte de carga pesada en la costa. Los hechos ocurrieron en la vía E25 que conecta Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas. Entre martes y miércoles, 3 camiones fueron interceptados por delincuentes en una camioneta sin placas. El rastro quedó en la carretera. Parabrisas destruidos, vehículos acribillados y conductores heridos a un costado de la vía. Por este eje se moviliza cerca del 40% de la producción agroexportable del país, palma, madera y lácteos, pero también concentra el 60% de los delitos contra un gremio que agrupa a unos 230,000 transportistas. La violencia también alcanzó al transporte de pasajeros. La mañana de este miércoles, un bus recibió al menos 10 disparos en el cantón Vinces. Su conductor, herido por 2 impactos, logró llegar hasta una unidad policial y pedir auxilio. Ante este escenario, transportistas participaron en una mesa de seguridad con los gobernadores de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo, junto a fiscales provinciales y representantes del Consejo de la Judicatura. La reunión dejó cuestionamientos directos. El gremio expresó su rechazo a las medidas sustitutivas otorgadas a detenidos, señalando que recuperan su libertad y vuelven a delinquir, incluso contra quienes los denunciaron. Más allá de que el toque de queda nosotros siempre lo apoyamos y lo respaldamos porque nos corresponde por tratar de brindar la seguridad a nuestro sector, a nosotros nos queda un sabor todavía de no haber alcanzado lo que necesariamente necesitábamos alcanzar. Y advirtieron con paralizar sus actividades. También se planteó intervenir zonas rurales, guardarrayas y haciendas de donde operan delincuentes. A esto se sumó la necesidad de incorporar al sector privado y a empresas de telecomunicaciones debido a la falta de señal en varios tramos de esta vía. El presidente Donald Trump asistió hoy a una audiencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en la que se examinó el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Es una garantía constitucional que el mandatario pide se elimine para evitar que hijos de indocumentados se conviertan en estadounidenses solo por haber nacido ahí, o el enorme flujo de embarazadas que viajan para dar a luz allá con la misma intención. La caravana del presidente Donald Trump partió esta mañana desde la Casa Blanca en dirección a la Corte Suprema. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente en ejercicio acude personalmente a una sesión del máximo tribunal. El mandatario quiso estar en primera fila para escuchar los argumentos sobre la constitucionalidad de una orden ejecutiva que firmó en enero de 2025 para eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de indocumentados o personas con visas temporales. Tras su firma, la medida debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero los tribunales inferiores la bloquearon por considerarla inconstitucional, lo que llevó el caso hasta el Supremo, donde ambas partes hicieron sus deliberaciones. La ciudadanía por nacimiento es una garantía de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos.
Sin embargo, la administración Trump sostiene que esta, ratificada en julio de 1868 tras la Guerra Civil, fue concebida para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y no a los hijos de migrantes indocumentados. La razón del derecho de ciudadanía tenía que ver con los bebés de los esclavos y su protección. No tenía que ver con proteger a extranjeros que quieren que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. Es la cosa más loca que he visto en mi vida. Trump asegura además que se ha creado un turismo de nacimiento, mediante el cual muchos extranjeros llegan al país para dar a luz y obtener ventajas. La última palabra la tendrán los magistrados de la Corte Suprema, que anunciarán su fallo el próximo mes de junio. Estados Unidos levantó sanciones contra la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez. El Departamento del Tesoro la eliminó de la lista principal de nacionales especialmente designadas que conlleva el bloqueo de activos financieros. La medida va a permitir a Rodríguez trabajar con mayor libertad con empresas e inversionistas estadounidenses. En sus redes sociales, la gobernante agradeció la decisión de Trump como un paso hacia la normalización de las relaciones entre ambos países. Delcy y su hermano Jorge fueron sancionados durante el primer mandato de Donald Trump por su presunta participación en el debilitamiento de la democracia venezolana. Y la policía de España localizó en Ceuta una red de narcotúneles para introducir toneladas de estupefacientes en España desde Marruecos. La policía llevaba meses vigilando el lugar y registrando cada movimiento de los traficantes. La operación deja 27 detenidos. Una gran operación de la policía española permitió descubrir en Ceuta, la ciudad autónoma ubicada en el norte de África, una sofisticada infraestructura subterránea utilizada para introducir toneladas de droga en el país. La entrada del narcotúnel, con 19 metros de profundidad, 1,20 metros de altura y 80 centímetros de ancho, estaba oculta detrás de un refrigerador y sonorizado. La construcción contaba con 3 niveles, un pozo de acceso, una zona intermedia para el almacenamiento de los paquetes y un tramo final que conectaba directamente con Marruecos. Además, disponía de un avanzado sistema de rieles, vagones, poleas y grúas que permitían el traslado de grandes cargamentos de hachís. Sin contacto visual entre los miembros de la red, los agentes lograron identificar a los 2 principales cabecillas de la organización. Uno operaba desde Marruecos, apodado el narcoarquitecto, mientras que el otro actuaba desde Ceuta. Era el encargado de negociar los envíos y coordinar la distribución. Más de 250 agentes participaron en este amplio operativo, que incluyó 29 allanamientos en Ceuta, Málaga, Huelva, Cádiz y Pontevedra. El balance es de 27 detenidos, más de 17 toneladas de droga incautadas, así como el decomiso de $1.550.000 en efectivo. Con esta intervención, las autoridades españolas lograron desmantelar una de las organizaciones de narcotráfico más complejas y extensas de la última década, entre el norte de África y Europa. Ahora vamos con una escena impactante y a la vez inusual que quedó registrada en la bahía de San Francisco, en California, cuando el windsurfista Eric Kramer chocó de manera accidental contra una ballena gris. Este incidente ocurrió en Crissy Field cuando el cetáceo emergió de forma repentina mientras Kramer navegaba. El deportista cayó al agua y el animal se sumergió de inmediato. El insólito accidente no le provocó heridas graves, pero se viralizó en las redes sociales. Y una tormenta de arena tiñó de rojo el cielo de la isla griega de Creta. La espesa nube de polvo fue arrastrada desde África por ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, dejando a la isla con poca visibilidad y una deficiente calidad de aire. El color rojizo fue provocado por la filtración de la luz solar entre las partículas de polvo. El fenómeno provocó retrasos en los vuelos y las autoridades emitieron una alerta a sus ciudadanos para que no salieran de sus casas. Un barco con activistas ambientales impactó un buque pesquero en la Antártida. Las imágenes muestran a la embarcación del grupo antiballenero
colisionando contra otra de la compañía Aker dedicada a arrastre de krill, principal alimento de los cetáceos. Según la empresa, el choque fue muy cerca de su tanque de combustible, lo que pudo ocasionar una tragedia. Agregó que la tripulación resultó ilesa, pero emprenderá acciones legales, pues lo considera un acto deliberado. Por su parte, los activistas aseguraron que no se trató de una acción violenta, sin una interrupción directa de la pesca. Volvemos con temas nacionales. Un ataque armado dejó 3 muertos y una mujer herida en el Cristo del Consuelo, sector de Guayaquil, que este viernes precisamente será escenario de la procesión por la Semana Santa. Según testigos, las víctimas eran miembros de una misma familia. Estefanía Arias, con más información de esta nueva masacre. Eran las 10 de la noche. 3 hombres estaban afuera de su domicilio cuando los atacantes se llegaron a bordo de motocicletas y dispararon indiscriminadamente. Las víctimas son un padre, su hijo y un sobrino, quienes intentaron huir pero fueron alcanzados por las balas. Una mujer también resultó herida y fue trasladada a una casa de salud y se desconoce su estado. 15 indicios balísticos recogió la policía en las calles 13 y Cedalana, sector Cristo del Consuelo, suroeste de Guayaquil, sitio que este viernes será escenario de una de las procesiones más concurridas por Semana Santa. Y además, también se trata de la primera masacre después de que la madrugada de lunes finalizara el toque de queda en Guayas y en 3 provincias más, medida que según el gobierno redujo en un 28% la criminalidad en el país durante marzo de este año. De hecho, cifras publicadas en la página oficial del Ministerio del Interior muestran que en el primer trimestre de 2025, el año más violento del país, se registraron 2.407 muertes violentas, mientras que ese mismo periodo del 2026 bajaron a 1.857. Hasta el cierre de este reportaje, la policía no se pronunció sobre el triple asesinato, ni tampoco se conoce si hay detenidos. Un ciudadano murió por un disparo tras el ataque perpetrado por 2 asaltantes en el sector Carcelén Bajo, esto es en el norte de Quito. Los moradores exigen controles para frenar la inseguridad por la presencia de la delincuencia. Veamos. Una cámara captó cuando el vecino circulaba por la calle y 2 motorizados se acercan a él. Intenta escapar, se defiende y cruza a la vereda del frente, donde es atrapado por uno de los delincuentes con el que se enfrenta, pelea y recibe un disparo. Queda tendido en la calle y los delincuentes huyen. Vecinos corrieron en su auxilio, intentaron levantarlo y lo retiraron de la calzada hacia la vereda, hasta que falleció. Ocurrió en Carcelén Bajo, norte de Quito. A las 5:30 de la mañana escuchamos detonaciones, escuchamos disparos. Fueron 3 disparos. Es un hecho que causó temor e indignación por la violencia, por la pérdida del vecino. Sabemos que el muchacho subía a su trabajo con su maletita. La gente con qué seguridad va a salir en las madrugadas, porque salen prácticamente a sus trabajos. Aquí tenemos un retén policial que no sirve de nada. Está cerrado, pasa cerrado, no hay nadie. En la pared de una vivienda quedó la huella de uno de los disparos. La inseguridad está cada día tenaz, o sea, ya los robos, ya la gente vive con esa incertidumbre, con el miedo, ya no se puede salir. Los moradores no salen del asombro, temen que puedan darse nuevos actos con fatales consecuencias. Nosotros vivimos en zozobra, no se puede salir tranquilo, si se madruga no sabemos lo que va a pasar. Son muchos los asaltos que hay, sobre todo por la parte más céntrica de lo que es Carcelén Bajo, y en la noche es lo mismo. Solicitan la presencia de la fuerza pública con tareas disuasivas para poder vivir con tranquilidad. Noviembre. Elecciones en Combo. La enmienda propuesta por el presidente de la República y que irá a referéndum plantea que la función de designar autoridades pase del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo busca hacerlo? Patricio Díaz lo explica en el siguiente informe. La enmienda propone un cambio en la forma de designar a las autoridades de control. Hoy lo hace el Consejo de Participación Ciudadana,
conforma comisiones de selección que luego de un proceso le presentan un listado con los mejores puntuados para la designación en el pleno del organismo. La propuesta del Ejecutivo mediante una enmienda es que esos procesos pasen a la Asamblea y se realicen dependiendo de la autoridad que se deberá reemplazar. Para el caso de fiscal, contralor, defensor del pueblo, defensor público, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, la Asamblea conformará una comisión técnica de selección integrada por 9 miembros, delegados de la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, de transparencia. Además, 2 ciudadanos designados por sorteo de entre quienes se postulen para la comisión y 2 representantes de universidades. Una vez conformada, el presidente de la Asamblea debe convocar a la postulación para el cargo. El proceso no puede superar los 90 días. 20 para que se inscriban los postulantes. 60 para la selección, con criterios que incluyan méritos, verifiquen la especialidad acorde al cargo, garanticen oralidad y pasen por impugnación ciudadana. El presidente de la Asamblea tiene 10 días más para convocar al Pleno. La comisión entregará una terna para con mayoría absoluta, es decir, 77 votos, los legisladores designen. En el caso de cuerpos colegiados como el CNE y el TCE, la comisión presentará una lista de 9 candidatos. La forma de designación cambia para superintendentes y procurador. Provendrán de una terna del Ejecutivo que deberá pasar por impugnación ciudadana y de los que la superen elegirá el Pleno del Legislativo. Para el Consejo de la Judicatura, el esquema es también diferente. Aquí, nuevamente existe una comisión técnica de selección, integrada por un delegado de la función de transparencia, un asambleísta nacional y 3 representantes de universidades. Ellos deberán dictar las normas de selección, que incluyan parámetros de admisibilidad e impugnación. Los candidatos provendrán de ternas del presidente de la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general, el defensor público, el Ejecutivo y la Asamblea. La comisión entregará la lista de los candidatos titulares y suplentes por cada función y la Asamblea deberá designarlos con 77 votos. Todo este cambio solo podrá ocurrir si en el referéndum gana el sí. De lo contrario, se seguirá el mecanismo por el Consejo de Participación Ciudadana. Y en una publicación en su cuenta de X, la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, dijo que le inquieta que Alexandra Villasís sea impedida de asumir su cargo en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Calificó además como alarmante la situación que enfrenta el sistema de justicia del Ecuador. Fabiola Santana con la reacción de la funcionaria. El bloqueo del gobierno para que Alexandra Villasís asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura ya genera reacciones internacionales. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, calificó como preocupante e inquietante el impedimento a Villasís, a pesar de que hay una resolución constitucional a su favor. El Estado de Derecho exige que las decisiones constitucionales sean respetadas. Estas noticias parecen alinearse con informaciones previas sobre la alarmante situación que enfrenta el sistema de Ecuador. Y recordó que los consejos de la Judicatura deben funcionar de manera independiente para salvaguardar el Estado de Derecho. El pronunciamiento en su cuenta de X fue publicado este martes, 8 días después de que la jueza Viviana Pila ordenara al Ministerio de Trabajo de forma inmediata rectifique el registro de impedimento laboral. Sin embargo, la cartera de Estado ha incumplido y el titular, Harold Burbano, ha dado excusas públicamente. Le hemos preguntado a la jueza quién va a ser el responsable de ese cambio o la rectificación de información, si el Ministerio de Trabajo o, de ser el caso, si el Servicio de Rentas Internas debería enviarnos información previa antes de su cumplimiento. Y mientras el Ministerio del Trabajo mantiene el impedimento a Villasís, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y el presidente de la Corte de Justicia, Marco Rodríguez, han allanado el camino para designar su reemplazo. El Consejo de Participación Ciudadana declaró precluida la fase de admisibilidad de los miembros de la terna para elegir al presidente titular y suplente del Consejo de la Judicatura, desconociendo así la sentencia que respalda a Alexandra Villasís, vocal suplente de esa entidad. Mañana va a abrir la convocatoria para la fase de impugnación ciudadana.
El Consejo de Participación Ciudadana desconoce la sentencia a favor de la vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Alexandra Villasís, y avanza con el concurso para nombrar su reemplazo y el de Mario Godoy. Esta tarde aprobó el informe de admisibilidad con el que avala que Ramón Echáiz Lavallen y Paquita Chiluisa Jácome cumplen con los requisitos y se suman a la terna con Mercedes Caicedo. La moción tuvo los votos del presidente del Consejo, Andrés Fantoni, la vicepresidenta Yasmín Enríquez y los vocales Roberto Gilbert, David Rosero y Joana Verdesoto. En este sentido, al haber remitido el presidente de la Corte Nacional de Justicia estos nombres al Consejo, le corresponde avanzar en este proceso. Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán votaron en contra. Nosotros, como consejeros, no podemos torcer o bypassear la ejecución de una sentencia constitucional que fue en legal y debida forma notificada a este Consejo de Participación Ciudadana para continuar con un proceso que, como le he dicho, de designación nació viciado. Pero nada de esto importa al presidente del organismo, que 3 horas después convocó a sesión extraordinaria este jueves para dar paso a la impugnación ciudadana, que se extenderá 5 días desde la convocatoria. Si los 3 postulantes pasan, deberán presentar el plan de trabajo como parte de la fase final para la selección. De esta manera, el concurso avanza hacia la designación de nuevos titulares de la Judicatura, mientras se alejan de quien ya ganó ese concurso y la sentencia que la respalda. Y hay preocupación en la comisión cívica que acompaña la selección del nuevo fiscal general. Indican que no se ha publicado la información completa de los expedientes de los participantes y que el Consejo de Participación ha aplazado una audiencia de habeas data para garantizar transparencia en el proceso. Diego Puente lo explica. La comisión cívica que acompaña el proceso de selección para elegir al nuevo fiscal del Estado denunció opacidad en la información oficial para conocer a los postulantes. Uno de los principales inconvenientes, según Paulo Caña, presidente de esa comisión, es la dificultad para acceder a los expedientes que deberían ser públicos. La comisión cívica pidió desde el 4 de marzo acceder a las carpetas de los 75 postulantes. El pedido, en un principio, fue negado por Cintia Hacho, presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección. Indicó entonces que se publicaría una vez terminada la impugnación. Cuando la comisión cívica, integrada por colectivos de abogados, periodistas y de la sociedad civil, interpuso una acción de habeas data, la Comisión Ciudadana de Selección dio marcha atrás en su decisión y publicó la información, pero incompleta. Solo colgaron en la página web 72 de los 75 expedientes. Las carpetas que no han sido subidas es del señor doctor Luis Alberto Fernández, del doctor William Daniel Martínez y del señor Jorge Iván Urgiles. De la información pública se conoce que varios de los postulantes incumplieron requisitos. 14 personas no han presentado las certificaciones que corresponden, certificaciones que rinden cuenta o que acreditan su conocimiento en materia penal, en los 10 años de experiencia que deberían tener, en certificados de diplomados o títulos que acrediten que son abogados, que son ecuatorianos. A la comisión le preocupa que el Consejo de Participación Ciudadana haya pedido aplazar la audiencia de habeas data que debía realizarse este jueves y que todavía no tiene nueva fecha. Buscan que la justicia determine el acceso transparente y a tiempo de la documentación que sirve para seleccionar al próximo fiscal. Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh! ¡Pepita! Hasta los aliñados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa,
mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación. Estamos listos para despegar. Activando propulsores. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan. No lo pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. Hackers del espectáculo. Hackers, aterriza en tu casa todos los días a las 2 de la tarde. En el Ecuaverso me gustaría tener superpoderes. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Lluvias intensas continuarán golpeando el litoral ecuatoriano. Si está sucediendo, nosotros ya lo estamos contando. Grupos criminales bloquearon y quemaron buses, tráileres, tras conocer de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes. Porque aquí encuentras información que más te importa. Trabajan en la limpieza de lodo de 5 barrios del cantón Alausí, al sur de Chimborazo. Con inmediatez que necesitas, al instante y en todas nuestras pantallas. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tengo una idea millonaria, licenciado. Con nuestro podcast en Llaga Vivita podemos promocionar en Ecuavisa la telenovela El Cholito Forever. Claro. Y con ese paro lo metemos a usted en el noticiero, licenciado. Me gusta. O sea, y yo soy longevo, o sea que hay para largo, porque me gusta siempre la investigación, llegar hasta el meollo del asunto. Y de paso, ya que estamos en eso, dígame quién es la mamá de Pepita. Es que la gente anda preguntando. Es que y yo como lo quiero defender, quiero... Me está llamando don Alfonso. Don Alfonso, ya... Sí, me imagino para darme unos tips. Tips. Sí. Aló, Alfonso. Tips. ¿Cómo está? Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Aníbal nunca descansa. Abogado, no me dejes así, que me dijo que me iba a ayudar. Porque realmente lucha por la justicia. Fueron años de abuso. No voy a dejar que la entierren viva. Pero mientras salva el futuro de miles. ¿Querías testigos? Pues ahora los tienes. Su pasado lo alcanza. Usted me dijo que me iba a ayudar. No pude ayudarte. Un abogado en Nueva York. Mírala completamente gratis en Ecuavisa Play. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Estamos con tomas en vivo. Hay inconformidad en aquellos conductores. Todos los concesionarios del Ecuador estamos hoy parados. Porque eso que te importa está pasando ahora mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras me escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino que explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Estaremos atentos a los pormenores de lo que ocurre en este paso internacional. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. En el Ecuaverso me gustaría que hubiera Diegos para todos. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Dos machotes, un camino. El patracio o el divino, él es mi amigo, pero siempre me quiso. ¡Qué asco, Steven! En cambio él es divino, pero huele a prohibido. ¡Qué asco, Steven! ¿Cuál será mi destino? Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche.
Para Gaspar, la vida no ha sido fácil. Si es la vida, váyase acostumbrando. Y ahora recibirá a 3 desconocidos en su casa. ¿Tú piensas que puedes vivir conmigo? A Leo, que aunque busque seguir sus sueños, los problemas siempre lo persiguen a él. Vengo por el puesto de lo... Entre Ecuador y Corea del Sur, que es analizado en la Asamblea Nacional, impulsa la creación de una nueva Cámara Binacional. Con 7 empresas fundadoras, la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Coreana busca abrir camino a más exportaciones para el mercado surcoreano y además atraer tecnología desde una de las economías más industrializadas del continente asiático. Más detalles con María Gabriela Carpio. La reciente creación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Coreana busca convertirse en un nuevo canal para impulsar los negocios entre ambos países, justo cuando Ecuador avanza en la implementación del acuerdo comercial CECA con Corea del Sur. Su objetivo es promover inversiones y aprovechar las oportunidades que se abren con este tratado, con el cual el 98% de la oferta exportable ecuatoriana tendrá beneficios arancelarios. La eliminación de ciertas barreras arancelarias indudablemente van a proyectar las exportaciones en un sentido de crecimiento importante, pero también lo que debemos hacer es mejorar a la interna nuestra capacidad de producción. El embajador de Corea destaca que el reto para Ecuador será aprovechar la demanda de alimentos en ese mercado. Nuestra tasa de autosuficiencia alimentaria no llega al 40%. Por eso, Ecuador es un país que tiene alta potencia agrícola y puede exportar, por ejemplo, café, cacao, mango, arándano. Sin embargo, el comercio entre ambos países aún es desbalanceado. En 2025, Ecuador exportó $143 millones, principalmente en minerales, metales, banano, plátano y camarón, mientras importó 359 millones en productos como vehículos, maquinaria y equipos industriales. Una diferencia que dejó un déficit comercial de $216 millones. Esta cámara inicia con 7 empresas del sector agroindustrial, pero se espera sumar al menos 40 socios en los próximos 3 meses. Con participación de otros sectores como energía y tecnología. Potenciar sectores que son muy relevantes en el mundo, pero que en el Ecuador todavía están por despegar, como desarrollo de videojuegos, software, inteligencia artificial. Las expectativas también son altas para el sector bananero. La mayor ventaja es reducir el arancel del 30% al 0% durante 6 años. Por eso coinciden en que el desafío ahora es convertir al mercado coreano, con más de 50 millones de consumidores, en un destino cada vez más relevante para la producción ecuatoriana. Tome nota. Y hoy en nuestro segmento Tome Nota continuamos hablando de la seguridad en los alimentos que consumimos. Ayer abordamos la inocuidad alimentaria, pero ahora nos enfocaremos en otro riesgo clave, la contaminación cruzada, que es la transferencia de bacterias o sustancias nocivas desde alimentos crudos, superficies o manipuladores hacia otros alimentos. Ahora, este tipo de contaminación puede provocar enfermedades gastrointestinales que afectan a personas de todas las edades. Puede ser directa cuando un alimento contaminado entra en contacto con otro. Por ejemplo, al mezclar alimentos crudos y cocidos. Esto ocurre, por ejemplo, con el goteo de líquidos de carnes al preparar alimentos crudos y cocidos junto o almacenarlos en un mismo recipiente. También puede ser indirecta. ¿Cuándo puede ser indirecta? Cuando los contaminantes se transfieren a través de utensilios, superficies, deficiente higiene personal, ingreso de fluidos corporales, arrastre por del viento de residuos o incluso agua no segura. Por eso es importante, para evitarla, separe bien siempre los alimentos crudos de los cocidos o listos para consumir. Además, lávese las manos con frecuencia y limpie bien los utensilios y superficies antes y después de usarlos. Ahora, al hacer compras, debe mantener carnes y pescados separados en recipientes. Descongélelos y cocínelos inmediatamente. Use utensilios distintos para alimentos crudos y cocidos o lávelos bien entre usos y mantenga los productos de limpieza alejados de los alimentos. En el corazón del bosque tropical, el pueblo Sáchila se prepara para el Kazama, su nuevo amanecer, una celebración ancestral que une rituales, naturaleza, medicina y tradición. Carla Delgado estuvo en la comuna Chihuilpe, en Santo Domingo de los Sáchilas, para mostrarnos esta tradición.
Bajo la luz del día, el bosque cobra vida. Los tambores resuenan, el achote tiñe los cuerpos. Y un pueblo entero se prepara para renacer. En medio del bosque tropical se levanta la comuna Sáchila-Chihuilpe, un territorio donde conviven la naturaleza y la tradición. Se preparan para la gran fiesta del Kazama, que significa nuevo amanecer, el renacer de su tiempo. Para ellos marca el inicio de su año nuevo, coincidiendo con el sábado de Pascua, pero la celebración empieza antes, desde el Viernes Santo. Un nuevo día para nosotros, porque durante el proceso de la ceremonia hemos pasado a otra etapa de año más, otra etapa de vida más. La preparación de esta festividad es en sí misma todo un ritual, un camino espiritual. El achote que tiñe el cabello, los tambores marcan el ritmo. Y el bosque parece despertar como si también celebrara. En el Kazama, la nacionalidad sáchila con más de 600 años de historia comparte sus saberes de medicina tradicional. La ayahuasca forma parte de los rituales. Se prepara con diversas hierbas, cuidadosamente seleccionadas y machacadas. Pero son los maestros quienes guían cada ceremonia. Salam Joé, bienvenido. Guardianes de un saber que no se improvisa. Ingresamos junto a él a esta cueva. Un espacio sagrado donde se realiza parte del ritual. Y el ayahuasca nos direcciona, nos da una luz, nos da también la parte de fortaleza espiritual. Dentro del Kazama también se practican limpias espirituales, una experiencia que aseguran no solo se observa, se siente. Con cánticos, silbidos y piedras se busca armonizar la energía. Dicen que las piedras curan, liberan tensiones y alinean los centros energéticos del cuerpo. Se siente una ligereza especial. Al terminar el ritual estamos listos para la otra parte de la celebración. Porque el Kazama también es eso: danza, encuentro y agradecimiento. El encanto de esta comunidad no solo está en lo que muestra, sino en lo que resiste. Una cultura que entre historias y saberes lucha cada día por mantenerse viva. La orquesta y el coro de la Universidad de Cuenca presentarán sin costo hoy y mañana la obra musical antiguerra Hombre Armado, una misa por la paz del compositor galés Karl Jenkins, mientras que en la capital la muestra del artista Martina Miño, quien trabaja en vidrio y otros materiales, continúa abierta en la Galería N24. Diana León amplía los detalles en la agenda cultural. La Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico de la Universidad de Cuenca interpretarán este jueves la pieza musical El Hombre Armado, una misa por la paz. Las notas de la sinfonía del compositor Karl Jenkins transmiten la creciente amenaza de un conflicto armado y combina textos de la liturgia católica con fragmentos históricos y literarios. La presentación será gratuita desde las 8 de la noche en el Teatro Carlos Cueva Tamariz de la capital azuaya. La Galería N24 de la capital presenta la muestra 100 cielos de la artista quiteña Martina Miño Pérez. Se trata de obras en vidrio creadas en las claraboyas de la galería, que filtran la luz en distintos colores para contar historias y presentar personajes. La muestra se puede visitar este jueves sin costo desde las 11 de la mañana y reabrirá el próximo martes.
liberadas después de una supuesta negociación. La Cinemateca Nacional de Quito organiza esta semana un encuentro de cortos titulado Narrativas Digitales para la Transformación Social. La muestra cinematográfica convoca a realizadores ecuatorianos que abordan distintos temas como el aborto, las manifestaciones sociales y también algunas historias inspiradoras. Las proyecciones serán el jueves 2 de abril desde las 6 de la tarde. La entrada es libre. Quienes estamos dedicados a cuidar la salud y a reportar los casos de violación. Desde el aire también se festejó el despegue de la misión espacial Artemis 2. Desde un vuelo comercial, uno de sus tripulantes a través de la ventana logró grabar a la nave Orión antes de salir a la órbita terrestre. Temas nacionales. Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Y yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh! ¡Pepita! Hasta los alineados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación. Estamos listos para despegar. Activando propulsores. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan. No pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. Hackers del espectáculo. ¡Ah! Hackers, aterriza en tu casa todos los días a las 2 de la tarde. En el Ecuaverso me gustaría tener superpoderes. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Lluvias intensas continuarán golpeando el litoral ecuatoriano. Y está sucediendo, nosotros ya lo estamos contando. Grupos criminales bloquearon y quemaron buses, tráileres, tras conocer de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes. Porque aquí encuentras información que más te importa. Trabajan en la limpieza de lodo de 5 barrios del cantón Alausí, al sur de Chimborazo. Con inmediatez que necesitas, al instante y en todas nuestras pantallas. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tengo una idea millonaria, licenciado. Con nuestro podcast en Llaga Vivita podemos promocionar. Iglesia Metropolitana de Quito se llevó a cabo el arrastre de caudas, una ceremonia que reunió a decenas de fieles en un ritual lleno de simbolismo y fe. Ahora nos enlazamos en vivo con Adriana Bermeo, quien se encuentra en el centro histórico de la capital. Adriana, cuéntanos cuándo llegó esta tradición a Quito y cómo se ha conservado hasta la actualidad. ¿Qué
¿Qué tal, Juan Carlos? Esta tarde no solo se desarrolló una de las ceremonias centrales de la Semana Mayor de la Iglesia Católica, sino también una de las más solemnes, el arrastre de caudas, que tiene siglos de historia en la capital, más de 500 en realidad. Es una ceremonia tradicional en la que canónigos se colocan unas capas negras largas que simbolizan los pecados de la humanidad, y con ellas se arrastran por los pasillos de la Catedral Metropolitana de Quito, que se encuentra en el centro histórico, lugar en el que estamos en este preciso instante. Esta ceremonia concentra una cantidad importante de fieles. La iglesia tiene capacidad para 700 personas, por eso desde 2 horas antes de que empiece la misa ya se encontraban en los exteriores haciendo fila. No todos pudieron ingresar, unos tuvieron que mirar la misa de pie, y hubo en los exteriores de la iglesia también miembros de la Policía Nacional y también agentes metropolitanos que se encargaron de controlar el ingreso. Algo que hay que decir es que esta ceremonia inició absolutamente puntual, es decir, a las 16 horas. Y a continuación les queremos contar de qué se trata esta ceremonia y cómo se desarrolla. Y para eso les hemos preparado un informe. Los cantos fúnebres rompen el silencio en la Catedral Metropolitana de Quito, inundada por el olor a palo santo y un ambiente de solemnidad. Ocho canónigos avanzan lentamente por los pasillos. Los cubre una larga capucha negra cuya cola mide unos 2 metros. Representa los pecados de la humanidad. Es el arrastre de caudas, uno de los actos centrales de la Semana Mayor de la Iglesia Católica. Quito es el único lugar del mundo que conserva esta ceremonia centenaria, también conocida como la Reseña de la Santa Cruz. El último en transitar la procesión fue el arzobispo de Quito, Alfredo Espinosa, con una capa magna. En sus manos lleva la Lignum Crucis, o verdadera cruz, llamada así porque en su interior tiene astillas del madero donde se asegura fue crucificado Jesús. Y en este año, en nuestra arquidiócesis de Quito, la cruz tiene el nombre del padre Maximiliano José Estupiñán, asesinado la semana anterior en un crimen sin sentido. ¿Cómo no estremecernos cuando el miedo se ha instalado en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestros hogares, en nuestro país? En la parte final de la ceremonia, los canónigos regresan al altar, se postran en el suelo cubiertos por las capas negras y el arzobispo ondea la bandera con una cruz. Golpea el suelo con el asta para que los canónigos se levanten sin las capas. Simboliza el triunfo de Jesús sobre los pecados. Esta tradición tiene su origen en los funerales que se hacían en el ejército romano y llegó a Quito desde España en el siglo XVI. Adriana, al ser esta una ceremonia tradicional en Quito, ¿qué autoridades estuvieron presentes? Bueno, quienes asistieron a esta ceremonia tradicional fue la vicealcaldesa de Quito, María Fernanda Racines, también estuvo el concejal Bernardo Abad, estuvo el asambleísta Andrés Castillo de Acción Democrática Nacional y otras autoridades eclesiásticas. Lo que sí sorprendió es que el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, no asistió. Nosotros hemos consultado al Departamento de Comunicación del municipio de Quito para conocer las razones y la respuesta fue que por cuestiones de agenda. Y digo que sí sorprendió su ausencia porque por lo general esta celebración eucarística empieza precisamente cuando llega el alcalde de la capital. Y como les comentaba, empezó con absoluta puntualidad a las 16 horas cuando ya estaba presente la vicealcaldesa de Quito, María Fernanda Racines. Y tras realizarse este arrastre de caudas, ¿cuáles son las otras ceremonias o eventos religiosos que se organizan ya para los próximos días en Quito?
Bueno, para Jueves Santo, precisamente aquí a partir de las 8 de la mañana en la Catedral Metropolitana de Quito está prevista la misa crismal. En la noche en la Basílica del Voto Nacional, la celebración de la luz, y el día viernes tenemos una de las celebraciones, la procesión de Jesús del Gran Poder. Podríamos decir que es uno de los actos más importantes de esta Semana Mayor de la Iglesia Católica, de la Semana Santa, que se realiza en Viernes Santo. Está previsto que alrededor de las 10 de la mañana salgan ya las primeras imágenes desde la iglesia de San Francisco, y para el mediodía la imagen de Jesús del Gran Poder es un recorrido por las calles del centro histórico de Quito que durará alrededor de 4 horas. Para las 16 horas llevar a cabo una celebración litúrgica en la iglesia de San Francisco, pero asimismo hay otros eventos que se realizarán también en diferentes barrios, también el Vía Crucis y una procesión en el sur de la capital. Y por supuesto todos invitados a estas actividades por la Semana Santa. Gracias, Adriana, por relatarnos la historia de esta representativa ceremonia del arrastre de caudas que se mantiene en Quito, y también compartir la agenda de otros eventos religiosos importantes de la Semana Mayor. Y ahora les contamos que más de 15.000 uniformados entre policías, militares y agentes de tránsito serán desplegados durante el feriado de Semana Santa. Las autoridades presentaron el plan de seguridad que contempla resguardo en zonas conflictivas y en las playas más concurridas del país. Estefanía Arias con los operativos que se desarrollarán. Serán 3 días de asueto y las autoridades ya presentaron un plan de seguridad para Guayas, Santa Elena y Pichincha. En la primera provincia, la policía desplegará unos 9.000 uniformados con apoyo de vigilancia aérea con helicópteros y drones, sumado el personal militar. Los operativos se enfocarán en zonas conflictivas o de mayor concurrencia, como Vía a la Costa, Vía a Daule, Durán y San Borondón. La Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, vigilará vías de su competencia con 5.150 agentes. De estos, 3.020 estarán en Guayas, una de las provincias con mayor circulación vehicular. También harán pruebas de alcoholemia y revisiones técnicas en terminales terrestres. El municipio de Guayaquil se suma a estos controles con 1.100 agentes municipales y el monitoreo de 34.000 cámaras de videovigilancia. La Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, contará con 917 uniformados. Mientras en Santa Elena, provincia que concentra los balnearios más concurridos, habrá 700 policías, 531 militares y 421 agentes de tránsito, tanto en carreteras como en las playas. Y en Quito, 1.265 efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito estarán en las calles del 3 al 5 de abril. Las autoridades alertaron que en la capital habrá una alta afluencia de personas, ya que habrá 24 eventos religiosos, además de otras actividades turísticas y recreativas. La vigilancia será permanente en las terminales terrestres de estas provincias, garantizando un retorno seguro de los turistas. En Azuay, la vía hacia el Cajas deja de ser solo un trayecto para convertirse en destino. En ese corredor de montaña, la oferta turística crece con propuestas que apuestan por la naturaleza, el descanso y nuevas formas de hospedaje. Recorrimos esa ruta para mostrar cómo se transforma y qué buscan quienes llegan hasta ahí. Dormir entre la neblina del Cajas ya no es una postal lejana. Es una opción que se extiende a lo largo de 60 kilómetros, desde la Yeres-Ayausí hasta Moyeturo en Cuenca. En ese trayecto, la montaña deja de ser solo paisaje y se convierte en destino. La oferta de hospedaje en este corredor crece y se reinventa. Hay en promedio 25 sitios para alojarse, con capacidad de hasta 150 personas. Las opciones cambian con cada curva. Hay espacios tradicionales de madera, piedra y chimeneas encendidas. Y también hay propuestas que rompen lo esperado, como esta hostería ubicada en el kilómetro 22, que recrea el castillo de Blancanieves junto a la casa de los 7 enanitos. Más adelante, un glamping con forma de iglú se instala en medio del paisaje y se suma a una propuesta novedosa. Porque estamos bastante alejados realmente de lo que es la ciudad. Y la gente lo que está buscando es eso, justamente. Pero aquí no todo termina en el descanso. También hay recorridos hacia lagunas, caminatas entre bosques de pinos, cabalgatas, pesca y fogatas.
Y en la mesa, la propuesta también se fortalece. Nuestro plato estrella es el chicharrón de trucha. Más cantamos aquí en el Parque Nacional El Cajas. Trucha al sendero, trucha al vapor, la trucha frita tradicional. Pasar la noche en el páramo del Cajas puede costar entre $20 y $70 según el tipo de experiencia. Según la Asociación de Turismo Miwir, en feriados y temporadas vacacionales, la ocupación llega hasta un 80%, moviendo unos $100,000. El 90% de los visitantes llega desde Guayas y Manabí. Así esta ruta, que antes era de paso, hoy invita a quedarse. Y la Unión de Artistas y Autores Audiovisuales del Ecuador, Uniartes, rindió homenaje a los fallecidos actores Amparo Guillén, Mimo Cava, Lucho Aguirre y Patricia Naranjo, quienes fueron parte de múltiples producciones de Coavisa. Familiares y amigos acompañaron este reconocimiento póstumo en la segunda edición de los premios Valdivia Dorada, realizado anoche en Guayaquil. Diana León con los detalles. Pero es mi vida, por eso quiero que la conozcas. Talentos de Coavisa, cuyo legado actoral permanece intacto en la memoria de los televidentes ecuatorianos, recibieron un reconocimiento póstumo en la segunda edición de los premios Valdivia Dorada, entregados por la Unión de Artistas y Autores Audiovisuales del Ecuador. Buena, compa. Como homenaje a una obra que trasciende el tiempo. El actor Fernando Galvez fue el encargado del homenaje para Amparo Guillén, Lucho Aguirre, Patricia Naranjo y Mimo Cava, quienes estuvieron presentes en la ceremonia a través de sus familiares y colegas. Gracias a su talento y personajes llenos de carisma, brillaron en varias producciones de Coavisa. La ceremonia sirvió también de marco para que los actores Andrés y Héctor Garzón vuelvan a convertirse en los hijastros de Lupita, de Mis Adorables Entenados, para un pequeño sketch que celebró algunas producciones nacionales. El premio Valdivia Dorada para actrices con trayectoria fue para Lupe Machado, Marta Ontaneda, Juana Guarderas y Mélida Villavicencio. En la categoría actores, el premio se entregó a Eduardo Mosquito Mosquera, Isidro Murillo, Augusto Enríquez y Virgilio Valero. Los cineastas Jorge Ulloa y Ana Cristina Barragán fueron reconocidos en la categoría Hito Audiovisual. Además, se premió el legado del guionista Ernesto Landín y del director Gustavo Valle. Nuevamente se registraron apagones sorpresivos en Quito y otras ciudades. Con los cortes que se dieron en la noche, la demanda de energía disminuyó a menos de 5.000 megavatios. Ahora, el país se enfrenta a un déficit de generación eléctrica, sobre todo por la falta de lluvias en Coca Codo Sinclair, que es una de las principales hidroeléctricas del país. Diego Puente con los detalles. En medio del periodo de alerta de déficit de generación eléctrica, continúan los cortes sorpresivos de energía en varias ciudades. En Quito, usuarios reportan este martes y miércoles cortes de energía en Chillogallo, Santa Rita, Santa Anita, Atahualpa, Cochapamba, Pinar Alto, El Bosque, Calderón y también en el Valle de los Chillos. La suspensión varió entre 2 y 4 horas. La empresa eléctrica Quito justificó los cortes en Chillogallo y en la mitad del mundo por daños de alimentadores, a pesar que estos dos sectores están a 38 kilómetros de distancia. Para Darío Dávalos, experto en temas energéticos, las comercializadoras reciben la orden de bajar el consumo y lo hacen con una medida. Con los cortes. Él indica que la noche del martes hubo un sorpresivo incremento de demanda y se la logró reducir luego de los cortes. De 9 a 9 y media, justo cuando se producen todo este alboroto en las redes sociales de que hay cortes de energía, descendió casi 500 megavatios esa demanda. En este cuadro se evidencia que antes de las 9 de la noche, la hora con más demanda, el consumo alcanzó 5.074 megavatios. Media hora después, con cortes en varias ciudades, bajó a 4.576 megavatios. Ciudadanos de Guayaquil, Ambato, Pinces y Babahoyo también indicaron que hubo cortes los dos últimos días de manera sorpresiva. Según Dávalos, la oferta actual de energía se ve comprometida por el estiaje en Amazonía que limita la generación de Coca Codo Sinclair a menos de la mitad, lo que obliga a usar las reservas de Paute, que continúa bajando su cota. Ahora hablamos de salud, porque el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES se enfrenta a una alerta crítica. Un insumo esencial para los quirófanos y el área de esterilización se agotó en apenas 3 meses, cuando debía durar todo el año. ¿Qué medida adoptó el hospital? Desi Granja lo explica en el siguiente informe.
La alerta fue enviada en un memorándum el pasado 27 de marzo por el administrador del contrato de gases medicinales a las máximas autoridades del Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Según el documento, este producto se consumió en su totalidad en solo 3 meses. El contrato con la empresa Swiss Gas del Ecuador fue adjudicado en noviembre de 2025, luego de un proceso de subasta inversa, y tenía una duración de 365 días por un valor de $478.000. Según el documento, se calculó que el hospital necesitaría 1.384 metros cúbicos de aire medicinal en cilindros para todo el año. Personal médico consultado asegura que lo ocurrido revela fallas en la planificación de compra de este insumo. Por falta de operatividad, personas que no realizan el requerimiento en los tiempos que corresponden. Sin aire medicinal, advierten los médicos, el área de esterilización no puede funcionar con normalidad. Bueno, el riesgo ahora es una paralización prácticamente de todo el hospital. Por su parte, autoridades del hospital confirmaron que sí, el aire medicinal contratado para un año se consumió en 3 meses. Es más, agregan que el viernes también se acabó el cupo del contrato. A pesar de ello, aclaran que no están desabastecidos. Aseguran contar aún con cilindros de aire comprimido, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Lo que no explican es de dónde provienen esos cilindros de aire si el contrato ya no tiene saldo. Además, aseguran que actualmente están asignando un nuevo rubro para comprar este producto. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. Las protagonistas del Diablo Viste a la Moda 2 deslumbraron en México durante la presentación de la película en la icónica casa de Frida Kahlo. Además, Rosalía encendió Madrid al dar inicio a su esperada gira Lux en España ante miles de fanáticos. Ana María Palacios con el resumen de estas y otras noticias del espectáculo. Meryl Streep y Anne Hathaway desataron gran expectativa en la Ciudad de México al iniciar la promoción mundial del Diablo Viste a la Moda 2. Escogieron ese país para empezar con su gira. Visitaron lugares icónicos como la Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli de Diego Rivera, donde se realizó un desfile con diseñadores y modelos mexicanos. La película se estrenará el 30 de abril. La Torre Eiffel se iluminó para celebrar el esperado regreso a los escenarios de Celine Dion. La artista canadiense se había alejado de los conciertos en 2022 debido al síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que provoca espasmos musculares. Ahora retoma su carrera con una serie de 10 presentaciones en París entre septiembre y octubre de este año. Rosalía arrancó en Madrid su gira Lux en España, con un show vibrante de estilo ópera pop, en el que interpretó temas de su reciente disco como Berghain, La Perla y Reliquia. Fusionó disciplinas como la danza, el flamenco, el teatro, la rumba, el reggaetón y el tecno. La artista continuará su recorrido por ciudades europeas como Barcelona, París y Londres, antes de llevar su espectáculo a América. En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme. El radar digital llega gracias a NetLife. La saga de Dragon Ball tiene seguidores de todas las edades y de todo nivel. Así lo demostraron el presidente de Francia y la primera ministra de Japón cuando hicieron el emblemático gesto de Kame Kameha, aludiendo a la saga Dragon Ball. La escena, que se hizo viral rápidamente en redes, se dio en el marco de la reunión de cooperación bilateral entre Francia y Japón en Tokio. Los usuarios en redes han calificado el gesto como diplomacia nivel Saiyajin.
La luna rosada iluminará el cielo este abril. Aunque su nombre sugiere un tono rosado, en realidad no cambia de color. El término proviene de una flor de primavera en el hemisferio norte. Podrá observarse en Ecuador y gran parte del mundo si el cielo está despejado. En nuestro país, el mejor momento es justo cuando la luna empieza a elevarse, desde las 6:30 hasta las 10 de la noche. En redes sociales, la tendencia en los hashtags es luna rosada, pink moon o luna llena. Muchos usuarios se preguntan cómo pueden observar este fenómeno astronómico. Y la verdad es que no necesita equipo especial. De hecho, este año se la podrá ver más grande. En ecuavisa.com hemos preparado toda la información que usted necesita saber para ser parte de este acontecimiento. El regreso del hombre a una misión para circunvalar la Luna no solo es un evento para noticias e información científica. La misma NASA ha recreado memes para invitar al público a compartir, especialmente en las horas previas al lanzamiento de la misión. Frases como, no molestar, ando viendo el lanzamiento de Artemis 2. Tú y yo viendo el lanzamiento de Artemis, no sé. Piénsalo. Entre otras, fueron publicadas en la cuenta oficial de la NASA en Instagram, que tiene 2 millones de seguidores. A propósito, usted puede ver en vivo la transmisión de la misión a la Luna con el código QR que aparece en pantalla. Artemis, el regreso a la Luna. En el centro de la NASA Kennedy, una gran multitud estuvo expectante del despegue de la nave Orión, que tardará 4 días en llegar a la Luna. La misión completa orbitará al satélite y se espera que su regreso se dé en 10 días. Esta cápsula regresará a la Tierra aterrizando en el Océano Pacífico. Vamos a escuchar el momento del despegue. Y seguimos hablando de la noticia del momento, porque esta expedición Artemis 2 de la NASA, que por cierto ya se mantiene en la órbita terrestre desde hace aproximadamente más de 3 horas, es el primer vuelo de este programa con tripulación a bordo. De hecho, los 4 astronautas serán los primeros en sobrevolar la Luna desde 1972. Belis González tiene detalles de los componentes y trayectoria de esta histórica misión. 3, 2, 1, booster ignition. And lift off. La misión Artemis 2 despegó de la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos. Viajan 4 astronautas que serán los primeros en sobrevolar la Luna desde 1972 en una misión que durará 10 días. Están a bordo de la cápsula espacial Orión de 3.3 metros de altura, que estuvo montada sobre un módulo de servicio y una etapa superior unidas al cohete llamado SLS por sus siglas en inglés, con un total de 98 metros de altura y un peso de 2.7 millones de kilos. Para su lanzamiento, los propulsores del cohete fueron cargados con 2.6 millones de litros de oxígeno líquido e hidrógeno líquido, que sirvieron como combustible. Tras la cuenta regresiva de T-12 segundos, despegó con una fuerza de 4 millones de kilos de empuje gracias a sus 4 motores. Tras 2 minutos en el aire, los 2 propulsores laterales se liberaron. Luego fue expulsada la protección que cubría los paneles solares de Orión. Con 8 minutos en vuelo, la etapa superior se desprendió del cohete, junto a la cápsula, que encendió sus motores y desplegó los paneles solares. Orbitó la Tierra durante 90 minutos para luego elevarse una vez más hasta la órbita alta terrestre y rodeará el planeta por 23.5 horas para garantizar que los sistemas de la nave funcionen correctamente.
Finalmente, la cápsula Orión, con sus 4 astronautas a bordo y el módulo de servicio, se separarán de la etapa superior. Harán maniobras de práctica para futuras misiones y luego emprenderán su viaje de 4 días hacia la Luna. Ellos no alunizarán, sino que bordearán el satélite en un recorrido de 370.000 kilómetros antes de volver a la Tierra y alcanzarán los 3.500 kilómetros más allá del lado oscuro de la Luna. El regreso a casa tomará 4 días más y se aprovechará la gravedad terrestre para traer la nave. Esta se separará del módulo de servicio e ingresará a la atmósfera terrestre a 40.000 kilómetros por hora. Una serie de paracaídas se desplegarán para desacelerar a Orión, que amerizará en el Océano Pacífico a 93 kilómetros de la costa de California. La misión Artemis 2 enviará información e imágenes a la Tierra, verificará que los sistemas y la capacidad del cohete y la nave estén listos para enviar tripulantes a misiones más largas y que finalmente tocarán el suelo lunar. Esta exploración sentará las bases para el verdadero objetivo a futuro, enviar misiones tripuladas a Marte. Bueno, una noticia sin duda que tienen expectativa a todo el mundo. Más detalles los encuentran en ecuavisa.com y también la transmisión en vivo como tal de la expedición en el código QR que aparece en pantalla. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en contacto directo estará el ministro del Interior, John Rainberg, para hablar sobre los resultados del toque de queda y las acciones posteriores. Además, nos acompañará el padre Rafael Sube, custodio de la Iglesia de la Visitación en Jerusalén, para dialogar sobre la Semana Santa en Israel. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, donde